¿Qué es Colombia? Una tierra de contrastes y maravillas donde naturaleza y culturas humanas se entrelazan en una sinfonía de diversidad. Un lugar en el que la biodiversidad, la vida, se expresan en formas de ser y sentir nuestras culturas. Porque ¿cómo se construye una marimba sin la palma de Chonta? ¿O cómo se canta para ordeñar el ganado sin la inmensidad del llano? Por eso, uno de los mayores tesoros de nuestra nación son las culturas que lo componen. Lo que somos, sentimos y vivimos todas. Lo que es posible por la belleza de la vida que nos habita. Por ello, para fortalecer nuestra riqueza cultural, se lanzó el Plan Nacional de Cultura 2024-2038. Hoy vamos a entrevistar a la exministra de Cultura Patricia Ariza, oriunda de Vélez Santander, dramaturga, poeta y actriz, fundadora y directora del Teatro La Candelaria desde 1996. Ariza fue galardonada con el Premio Príncipe Claus, entregado por la Embajada de Países Bajos aquí en Colombia, por su incansable trabajo por la cultura y la reivindicación de las víctimas del conflicto armado. Exmilitante de la UP y ministra designada por el presidente Gustavo Petro hasta el 23 de febrero de 2023. Hoy hablaremos con la exministra sobre el Plan Nacional de Cultura. Maestra Patricia, buen día. Buen día. Es un gusto para nosotros, agradecemos su tiempo. Queremos conocer un poco sus impresiones sobre el Plan Nacional de Cultura, en su rol como exministra, que además digamos que todos los artistas nos sentimos muy complacidos y representados de tenerlos en ese cargo. Les agradezco por su tiempo. Quisiera arrancar con la pregunta de la importancia de cambiar el nombre del Ministerio de Cultura al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Qué tan importante fue cambiar ese nombre? ¿Por qué se hace cambio? Pues porque la palabra cultura es un terreno en disputa. ¿De qué cultura estamos hablando? Aquí en Colombia hay una universidad cultural enorme, que no cabe en un ministerio que se llama el Ministerio de Cultura. Entonces, por eso le pusimos en plural cultura. También, tradicionalmente, los saberes son excluidos. Los saberes, este país está lleno de saberes y gracias a esos saberes es que este país ha sobrevivido. Muchas veces los saberes están por encima de las culturas y se han vuelto cultura, como por ejemplo el caso de las parteras del Pacífico. Ese es un saber que se ha convertido en una cultura y que es necesario que sea incluido, o las músicas populares, por ejemplo. Entonces, por esa razón, y las artes, la cultura no solamente son las artes, entonces por eso hay que mencionar las artes también. Entonces por eso nos parece más incluyente, más plural, poner el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Gracias. ¿Qué tanto usted participó en el nuevo plan de cultura que salió hace poco del Ministerio? Participamos en el plan decenal de cultura. Ese se discutió bastante. Cuando yo llegué al Ministerio, la ministra anterior lo había cerrado, pero lo volvimos a abrir porque la gente necesitaba discutir. Lo que quisimos que fuera una cosa mucho más democrática, que la gente opinara sobre eso. Y yo no alcancé a estar en la discusión del Plan Nacional de Cultura, que es lo que se está discutiendo en este momento, que ya es el que abarca la cultura, es el que abarca todo, es el plan más holístico que incluye todo. Entonces ese se está discutiendo en este momento. Sí, el Plan Nacional de Cultura, digamos que su título es Para el cuidado y la dignidad de la vida, el territorio y la paz, que creo que tiene que ver mucho con lo que usted nos acaba de decir, con esa importancia, ese impacto que tiene en el territorio. ¿Qué nos puede decir acerca de este nombre de la política? Pues me parece muy bien, porque digamos, nosotros habíamos puesto arte para la vida, porque tampoco generalmente los planes de cultura están separados de la vida de la gente. Entonces se vuelven, es como una cosa teórica, conceptual, pero con muy poca conexión con lo que pasa en el país. Entonces este plan, según entiendo, yo no he leído la última versión, quiere estar muy relacionado. En este momento Colombia no es un país cualquiera, es un país que todavía está viviendo
las secuelas de la guerra y de la violencia. Entonces el plan tiene, la cultura tiene que corresponder a la época que estamos viviendo, al territorio donde estamos viviendo también. De acuerdo. ¿Cuáles cree usted que son las principales prioridades de las políticas culturales y de ese plan nacional? Pues lo que le estaba diciendo, tiene que ser una cosa, es decir, tiene que tener los dos, la parte conceptual, pero una, como diría Palmor, la investigación, acción participativa. O sea, tiene que tener también una relación con lo que queremos cambiar, porque yo entiendo la cultura como cambio, no como un poco la define Wikipedia, como si fuera un conjunto de cosas que se vuelven en un museo, sino es algo absolutamente vital, cambiante, que moviliza a la gente y la gente moviliza la cultura. Es una relación dialéctica muy interesante. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante que hayan puesto la defensa de la vida y el territorio como fundamento de las culturas. Porque una nación, ¿sobre qué se funda? Una nación se funda sobre un territorio y sobre unas culturas. La gente incluso puede vivir sin territorio. Los colombianos que viven en el exterior, por ejemplo, son absolutamente colombianos y colombianas. Viven lo que los mantiene vivos en relación con el país, es la cultura, las culturas. De acuerdo. Y entonces esto tiene que ver directamente, quisiera que nos hablara un poquito sobre la bandera que ha llevado este gobierno, que es incluir a la cultura y hacerla transversal con su programa de paz total. ¿Cómo podría usted contarnos un poco ese enfoque o como ese pensamiento que tiene el gobierno nacional de que la cultura sea transversal a esa paz total, incluyendo, porque él, digamos, habla de la educación a través de la cultura y también de lograr esa paz total a través de la cultura? Claro, lo más importante es otorgarle a la paz la dimensión cultural que no la tiene. O sea, tantos años de guerra y de violencia han afectado el imaginario de los colombianos y de las colombianas. Todos estamos afectados. Entonces, yo creo que la cultura tiene que contribuir a construir un relato de nación. Jesús Martín Barbero decía que Colombia no tiene un relato de nación. Yo no soy tan drástica, yo creo que lo tiene, pero fracturado, roto, ensangrentado, si se quiere. Entonces, yo creo que la construcción de la paz es el gran relato de nación que nos puede unir a todos y a todas. Entonces, tenemos que hacer una cultura de paz. Tenemos que trabajar en una cultura de paz para ayudar a transformar esos imaginarios. Porque no es lo mismo un país que no haya tenido guerra en estos 60 años que un país que ha tenido una guerra con tantos, es que no hay una sola persona del territorio nacional que diga que no ha sido afectado por la guerra. Entonces, eso nos ha afectado también, no solo en la pérdida de vidas humanas, en la pérdida de culturas inclusive, nos ha afectado también el imaginario a todos. Entonces, transformar ese imaginario del odio, de la retaliación, de la venganza, en un imaginario de paz, es un trabajo de la cultura. Pero no siempre las personas que están directamente en la práctica política están convencidos de eso. Entonces, eso me parece un trabajo muy importante del Ministerio de las Culturas. Pero no solo del Ministerio, la transformación cultural tiene que ser de todos los ministerios. Vimos que, bueno, ese plan de escenarios del que usted nos habla, que nos parece además muy importante, que se reabre otra vez ese espacio, o sea, como que se llega a la conclusión del momento. Esto no está siendo completamente participativo, se necesita llegar a más personas. De hecho, en este plan leemos que incluso se incluyeron comunidades gitanas, todas las etnias, siempre como que se abarcaron mucho más opiniones. ¿Cómo se da este replanteamiento del problema? ¿Cómo se piensa que habría que volver a abrir esa discusión para hacerlo más participativo? Claro, porque el plan era una cosa tan general que no contenía la realidad, no contenía, por ejemplo, los afrodescendientes, entonces, y tampoco esa relación con el territorio. Entonces, por eso hubo que volverlo a abrir. Yo tengo entendido que ya se mejoró bastante, quizás no como algunos quisiéramos, pero se mejoró bastante. Entonces, porque un plan tiene que incluir las culturas, las artes y los saberes. Pero también, ¿para qué?
Ya. Uno puede incluir las culturas, las artes y los saberes como una cosa, no sé, culturalista, pero no transformadora. Esa es la palabra, transformadora. Exministra, quisiera yo saber un poco, así como que nos cuente muy rápidamente, quiénes son los principales promotores, tanto institucionales como no institucionales, a la hora de hablar de política cultural. Pues yo creo que deberían ser todos los colombianos y colombianas, sí, de verdad. Pero digamos, promotores, pues allá construimos una cosa que se llama CINEPAC, que es Sistema Nacional de Educación Artística, que es una alianza entre el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Educación para digamos, volver promotores de la cultura a los estudiantes. O sea, para que en los colegios, desde edades tempranas, se les empiece los estudiantes puedan tener prácticas artísticas. Eso me parece de una importancia mayúscula porque amplía la sensibilidad. Entonces, pues aquí hemos estado de promotores, muchos los artistas y las artistas. En las universidades también hay algunas personas, por supuesto, pero muchas veces son promotores de la cultura, pero no de la transformación que hace la cultura. En las universidades se estudia mucho la cultura, pero se practica poco la transformación. Completamente de acuerdo. ¿Cómo es el proceso de estructuración del problema? Cuando usted llega al ministerio, ¿cómo hace como ese paneo general y dice, bueno, aquí están los problemas, aquí está, cómo los identifica en medio de todos los requerimientos y como todos los focos que hay? Pues yo encontré un ministerio de todas maneras con unos acumulados muy importantes. O sea, yo nunca llegué con un complejo adámico de decir aquí esto empieza conmigo. Pero sí encontré como sobre todo una inercia del activismo cultural. O sea, todos los ministros hicieron cosas importantes, notables, pero digamos dentro de su mirada de la cultura. Pero ¿cómo convertir eso en una estructura? Tener una estructura de pensamiento, que todo el activismo que se haga esté dentro de un concepto transformador, que tenga que ver con la vida, que tenga que ver con el territorio, que tenga que ver con las transformaciones sociales que este país requiere. Entonces, por esa razón pusimos unos ejes. Un eje era la cultura de paz, el otro eje era el arte que para la vida, el otro era Colombia en el planeta, cómo construir culturalmente la responsabilidad social frente al planeta y también trabajar algo que se está realizando ya, un centro de pensamiento a las culturas o sea, tener un espacio de debate, que el ministerio promueva el debate, que el ministerio no está para hacer la cultura, el ministerio está para promover la cultura, hacer que se encuentre y se desarrolle, pero no para hacer la cultura. Esa fue una de las diferencias que yo tuve allá con algunas personas que piensan que el ministerio tiene que hacer la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza, la compañía. Yo no creo en eso. Ojalá que no la vayan a hacer. Porque eso es un modelo decimonónico, colonial. Los países llegaban y colonizaban y traían su música, sus culturas y los modelos que había que seguir, y eso no puede ser. El ministerio no está para hacer la cultura. De acuerdo a lo que usted nos está contando, ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de hablar de cultura, de implementar un plan, de tener una propuesta como con las que usted de pronto llegó? ¿Dónde están esos desafíos más grandes? Pues yo tuve la oportunidad de ir a 45 municipios y en esos municipios encontré unas culturas, unas cosas inéditas, asombrosas, verdaderamente deslumbrantes. Entonces, lo primero que tiene que hacer un ministerio verdaderamente democrático es reconocer lo que pasa en la región, reconocer la diversidad cultural, que está en la Constitución, pero una cosa es que esté en letra y otra cosa es que sea. Entonces, reconocer las culturas que nos habitan y que habitamos también, las dos cosas. Eso me parecía el desafío más importante. El otro, otorgarle a la cultura el papel transformador, no el papel contemplativo o el papel de activismo cultural. Aquí hay mucha gente que incluso recibe plata para hacer eventos,
Entonces yo no creo en los eventos, creo en los acontecimientos. Entonces es muy distinto, ¿no? Transformador, o sea, apoyar, por supuesto, a los creadores, las culturas populares, pero, pero también entender su papel transformador de la comunidad. ¿Usted cómo describiría el funcionamiento del ministerio y su gobernanza? Yo quiero lanzar un poco esta pregunta. Yo escuché en algunas entrevistas que le hicieron a usted que, digamos, del ministerio a veces era complicada la comunicación y que dentro del ministerio, por ejemplo, se le había encontrado algunas dificultades en comunicación o incluso conexiones directamente con el presidente o que había, digamos, tergiversación a veces de los temas. ¿Cómo es esa gobernanza dentro del ministerio? O la que usted tuvo, por lo menos, Pues es que de todas maneras venimos de un modelo de desarrollo muy complicado. O sea, el neoliberalismo es un modelo fatal que ya está haciendo agua y que ya llevó a la humanidad, nos había prometido de todo ese modelo, y está llevando a la humanidad casi al borde de su propia extinción. Es un modelo perverso, terrible, porque le quitó a la vida los ideales, las utopías, la poesía y las artes, y todo lo convirtió en mercado. Y eso se convirtió en una cultura. Entonces conocí también que el mundo era incluso progresista, pero a la hora que tú le pedías un proyecto, era un proyecto con todas las reglas neoliberales perfectas, ¿cómo se llama? Metas, ¿no? Bueno, todas esas carretas que tienen los proyectos, pero lo único que no estaba era la gente y la transformación. ¿Me entiendes? Eran proyectos perfectos, proyectos de 30, 40 páginas, muy bien hechos, pero absolutamente, y la gente no, es decir, ya tiene ese modelo, está introyectado entre la gente, y la gente no se da cuenta que lo utiliza. Y eso es terrible, porque es al revés, tiene que ser, se puede tener todo ese lenguaje burocrático, lo puede tener, pero a partir de que primero la gente, primero lo humano, lo que hay que transformar. O sea, si voy a hacer un proyecto en Tumaco, no es el proyecto que yo quiera, sino el proyecto que esa ciudad necesita, lo que hay que transformar. Entonces, estos proyectos todos son iguales. Claro, claro, su estructura son perfectos y creo que es donde está la falla más grande, lo que usted decía, no parten de la gente y de las los productos y no necesidades. sé cuántas cosas. Claro. Eso hay que cambiarlo, hay que volver a lo humano, y a que la gente los entienda, los comprenda. A muchas convocatorias se mandan a las regiones y la gente no entiende lo que eso dice y por eso las pierden todas. Pierden todas las convocatorias, nunca han ganado una convocatoria, porque no entienden ese lenguaje. Eso es terriblemente excluyente. De acuerdo. Y de acuerdo con esto, entonces, me parece muy importante haber cambiado ese enfoque de economía naranja, ¿cierto? De ver la cultura como un producto, como que tú tienes que ir a ser una empresa como artista, ese enfoque de economía naranja a la economía creativa y cultural. A eso de la economía naranja es un desastre, porque eso sí es terrible, porque quiso convertir a los artistas en agentes y todo en mercancía, todo lo que tocaba era mercancía. O sea, no estoy en contra de que las empresas y las industrias aporten en la cultura y que ese aporte les sea compensado en algunas exenciones de impuestos, etc. Eso está muy bien. Los empresarios tienen que tener una responsabilidad cultural también. Pero una cosa es eso y la otra es convertirlo todo en una mercancía desde la institucionalidad. Eso es espantoso, pero espantoso, porque no puede ser que por ejemplo, a los artistas quisieron convertirnos en emprendedores a la brava y no, lo que nosotros hacemos no se puede, eso no quiere decir que no tengamos que tener relaciones económicas con lo que hacemos, por supuesto que sí, pero no se puede reducir el arte y la cultura a esas relaciones economicistas de mercado. Es lo que diga el mercado, eso ha producido una herida en el arte y en la cultura, porque entonces la gente empezó a hacer muchas cosas para venderlas, no para transformar la vida. Es muy distinto si yo tengo que hacer una obra para venderla, y lo más barato, que se
dos preguntas finales, ministra. Una, de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, ¿a usted le parece importante o le parece que hay un vacío en que los artistas, los que somos artistas, deberíamos tener algún tipo de estudio o preparación para hablar de políticas públicas, para proponer proyectos, para conocer los marcos institucionales alrededor de esta construcción? Porque siento que a veces los artistas nos quedamos solamente en nuestro oficio y no tenemos una voz activa en el tema de construcción Sí, claro, política. yo trabajo en la creación colectiva que convierte a los actores en sujetos de la creación. Por supuesto que tenemos que, pero también no hay que caer en que tenemos que, por ejemplo, también un campesino artista no necesariamente conoce la parte conceptual, pero conoce cosas que nosotros no conocemos, por ejemplo. Entonces en esto hay que ser muy cuidadosos para no elitizar Claro. los conceptos culturales. Pues claro, es muy importante estudiar las culturas, pero es muy importante, es más importante comprenderlas. Y finalmente, en conclusión, ¿cuáles son los principales desafíos que usted identifica o identificó como ministra en la formulación de política pública? Pues es muy importante que haya, que las políticas públicas tengan un proyecto común en cada ministerio, por ejemplo, compartido por los funcionarios. Yo creo que hay que cambiar el nombre de funcionarios como funcionales a los proyectos y no como transformadores. Allá hubo algunas personas, incluso del ministerio, que no les gustaba que yo los pusiera a discutir sobre los proyectos, porque ellos están, es como muchos, no todos, por supuesto, hay gente excelente, pero digamos como son actores de la ejecución y no del cambio. Entonces yo creo que hay que transformarlo, ¿no? La gente tiene que ser mucho más participativa en lo que hace y eso seguro que multiplica lo que hace. Eso me parece que afecta a la gobernanza, afecta a todo. Entonces hay una inercia que viene de atrás. Es que el neoliberalismo son como 40 años, eso fue desde el golpe de Chile, aquí en América Latina por lo menos, y entonces eso nos ha penetrado a todos. Entonces muchas veces se prevalece la tecnocracia sobre el humanismo. Elaborar bien un proyecto, desarrollarlo por las metas a la perfección y no mirar hasta dónde ha transformado la realidad, hasta dónde ha contribuido a la paz, hasta dónde ha contribuido a la vida de la gente, a la felicidad de la gente. Y eso incluye que en el seguimiento de la política también, por ejemplo, no hay un seguimiento coherente o concreto de acuerdo a los objetivos planteados. Claro, obviamente si hay dineros públicos hay que hacer un seguimiento técnico, ¿no es cierto? Hay que saber a gente en qué se gastó la plata, todo eso. Pero no puede ser esa la única meta, la única... Hay un enfoque en transformación concretamente, es plata ya. Señora ministra, le agradecemos muchísimo su tiempo. Queremos poner el tema, yo estoy tratando de poner el tema cultural sobre la discusión de la política pública, que no todo se enfoca en vías, en desarrollo, en los Andes. Mi objetivo siempre desde que salí del Teatro Libre ha sido poder ser un actor con conocimiento, lo que usted está diciendo, de poder uno hablar sobre el tema, pero desde lo humano, porque sí, yo siento que siempre los ministerios de cultura, inevitablemente tenemos los ministros, pero pasaba como anteriormente, el ministro de Salud no sabe nada de salud y el ministro de Cultura nunca sabe casi nada de cultura, entonces en el territorio, en el día a día, en los artistas, en la necesidad.